Mira. Hola. yo. Y si no, pues se hacen dos documentos aparte, si él no le responde o yo.
Entonces yo me voy a conectar ahorita, ya me estoy conectando para ver qué nos queda de esta. Hola, muy buenas noches. Uy, mil perdones por favor por el descuido, se me quedaron las llaves y me las tuvieron que mandar en un Uber. Eh, Perdón, por favor, si no acostumbro a llegar tarde y no sé, hoy sí se me descuadró todo, lo siento muchísimo, por favor. Eh, bueno, ¿y cómo están? Veo por acá a Lisette, a Ronald, Génesis, a Nelson, ¿cómo les ha ido? Gracias, Lisette. Buenas noches. ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra muchísimo. Voy a compartir pantalla, porfa. ¿Me confirman si ya ven la presentación? Sí, profesor. Gracias, muchas gracias. Entonces, bueno, primero debo informarles que para la próxima semana, bueno, para el próximo fin de semana, voy a publicar una serie de videos que hacen parte de lo que se conoce a nivel de la universidad como las masterclass. Son una serie de videos que hablan acerca de la importancia, bueno, cómo está articulada la tributación con la parte macroeconómica del país, con todo lo que tiene que ver con las finanzas públicas. Entonces, cómo se gasta el dinero, cómo se recauda, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que van a ser una serie de videos para que por favor los vean. Igual yo les mando un correo, les notifico para que estén pendientes, pero para que sepan que va a salir ese tipo de videos y para que tengan oportunidad de estudiarlos, porque de ahí saldrán preguntas para el examen, ¿listo? Entonces, como para que lo tengan presente, ¿ok? Bueno, hoy vamos a arrancar con nuestra temática de procedimiento tributario. Esta sesión, eh, voy a activar esto. Entonces, digamos que esta sesión está organizada o está estructurada de la siguiente manera. Vamos a hablar de diferentes tópicos. No, digamos que lo vamos a tardar como unas 3 sesiones desglosando toda esta temática, pero es que es bastante grueso, ¿listo? Entonces vamos a hablar acerca de lo que es la obligación formal y sustancial. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Por qué la una es tan importante y por qué depende de la otra? Etcétera, etcétera. Vamos a hablar acerca de lo que es el RUT. Hablaremos acerca de lo que son los aspectos administrativos de la DIAN, la potestad que tiene la DIAN para sancionar, para expedir actos administrativos, etcétera, etcétera. Hablaremos también acerca de lo que es la declaración tributaria que se tiene como no presentada, lo que es la reducción de sanciones y otros principios del régimen sancionatorio. Miraremos lo que son los tipos de sanciones, los términos de firmeza de las declaraciones tributarias y qué es eso del cobro coactivo de deudas fiscales. O sea, por qué la Hacienda Pública o la DIAN tienen la facultad de realizar este tipo de cobros coactivos, cómo la ley los faculta para eso. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a arrancar viendo lo que es la obligación formal y sustancial. Eh,
digamos que ese termina siendo un aspecto que es bien interesante de analizar porque tendemos a no, digamos que a obviar ese tipo de situaciones, ¿ok? Básicamente, acá en esto de la obligación formal y sustancial, tenemos que decir lo siguiente. Bueno, digamos que en principio la estructura del estatuto tributario, el estatuto tributario se encuentra dividido en un título preliminar y en 8 libros. Digamos que esa es la estructura que tiene como tal el estatuto tributario. Pero ese estatuto tributario entonces a la larga viene establecido de la siguiente manera. Tiene el título preliminar, que es como si fuera una introducción con esteroides. Empieza a hablarnos de qué es el estatuto tributario, cuándo fue creado, por qué fue creado, etcétera, 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 pero nunca dice por qué es tan viejo, por qué es tan paquidérmico, por qué ya está tan obsoleto, en fin, por qué la gente, por qué crece tanto la evasión gracias a lo anticuado que es ese estatuto tributario. Pero eso es tema de otro tema, de otra charla, y eso lo miraremos después. Entonces, después del título preliminar, viene lo que es el libro 1, que se denomina Impuesto de Renta y Complementarios. Entonces, trata esa sección, bueno, no por nada, el impuesto de renta es el impuesto que, digamos, del que más depende la administración tributaria, es decir, la DIAN. ¿Por qué digo que es del que más depende? Porque es el que más ingresos le genera. ¿Ok? Bueno, ese y el IVA, entre los dos, son los que recaudan más del 60% de los ingresos del país. Entonces, digamos que hacia allá la DIAN enfoca todas sus baterías para evitar y digamos que de alguna u otra manera poder, digamos que realizar actividades fiscales que le permitan obtener los recaudos que se necesitan. Entonces, lo primero es el impuesto de renta y sus complementarios. Complementarios, entiéndase, la ganancia ocasional. Por ahora está así, impuesto de renta y ganancia ocasional. A eso se le llama complementario. En segunda instancia viene todo lo que es la retención en la fuente. ¿Por qué? Porque es un anticipo que se hace de este impuesto, del impuesto de renta. Entonces, es tan importante que lo que sigue es la retención en la fuente, que es la manera en la cual a mí me están anticipadamente cobrando el impuesto de renta. ¿Ok? Por eso sigue ese impuesto de renta, perdón, no es impuesto, es un anticipo de renta que se hace, y no solamente de renta, se hace también a nivel de IVA, de ICA, etc. Entonces tenemos lo que es la retención en la fuente. Viene luego el impuesto sobre las ventas, que es el segundo impuesto que más ingresos le genera al Estado. ¿Ok? Entonces, digamos que viene como en orden de importancia, en orden jerárquico, la estructura de ese estatuto tributario. Luego viene lo que es el impuesto de timbre nacional, viene lo que es el procedimiento tributario, que es el libro más grande que hay dentro del estatuto tributario. Viene luego lo que son los gravámenes a los movimientos financieros, que esto pues definitivamente es, digamos que es el impuesto que todos queremos que quiten, pero que el gobierno jamás, de los jamás, va a quitar. ¿Por qué? Porque por ese impuesto el gobierno nacional recauda 11 billones de pesos, ¿sí? Y no tiene que mover un solo dedo. Diferente a todo el resto de impuestos, al de renta, al de retención, al de IVA, al de timbre. ¿Por qué? Porque con esos impuestos tiene que estar haciendo fiscalización, tiene que estar incurriendo en temas de procedimiento tributario, sancionatorio, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso, digamos que hace que sea muy costoso recaudar esos impuestos, porque hay que tener toda una batería de personal a nivel nacional, hay que tener toda una infraestructura física y tecnológica para que eso pueda funcionar. Dime, vi que alguien levantó la mano. ¿Hay alguna pregunta? Hola, Ronald, ¿cómo vas? Bien, usted. No, tenía una duda de ese impuesto. Ese impuesto, porque tengo una
recuerdo algo sobre los gravámenes. Ese impuesto no es el que se hace sobre las transacciones financieras. Exactamente, es ese Ah, listo. mismo. Es ese impuesto y pues como digo, es un impuesto que realmente pues al, digamos que al ciudadano de a pie le cuesta, ¿sí? Y es más, o sea, es tan oneroso porque por cualquier transacción le empiezan a uno a cobrar. eh, a pesar de que pues le dicen, no, pero si tengo una cuenta, repórtela y a esa cuenta no le hacemos el, el descuento del gravamen y ese tipo de cosas, pero digamos que cuando uno hace muchas transacciones con otras cuentas, por ahí le van clavando ese tipo de impuestos. Pero lo importante de ese impuesto es que no le cuesta nada al gobierno nacional recaudarlo. Entonces, cómo seríamos unos ilusos si pretendiéramos, o bueno, usted qué haría? Si a usted le dicen, mire, usted va a ganarse 11 billones de pesos y no tiene que hacer absolutamente nada, simplemente imponga ese impuesto y va a tener esa platica disponible. ¿Usted lo desmontaría en algún momento? Jamás, uno no lo desmonta, porque no le cuesta absolutamente nada. Y como no me cuesta recaudarlo, ¿por qué no me cuesta recaudarlo? Porque es que el que me lo recauda son los bancos, son las entidades financieras y ellas me transfieren ese dinero directico a la cuenta de la DIAN, sin ningún trámite. Entonces, pues para mí eso es fabuloso, ¿sí? Y además yo le transfiero toda la responsabilidad al sector financiero, ¿sí? Entonces, yo como entidad recaudadora, yo como DIAN, yo no tengo que mover un solo dedo. Entonces, el gobierno sabe eso y el gobierno dice, no, pues ¿cómo voy a quitar? Voy a pegar un tiro en el pie quitándome ese gravamen si me genera 11 billones que no me cuesta un solo peso recaudarlos. Entonces, hay que ser muy ilusos y vamos a pensar, y cuando vengan elecciones y nos van a decir, y vamos a echar abajo el gravamen a los movimientos financieros, acuérdense, eso nunca lo van a quitar. ¿Listo? Bueno, después de haber llorado sobre la leche derramada, el siguiente libro se denomina, ¿y qué se me hizo esto? Listo. El siguiente libro se denomina Régimen de Entidades Controladas del Exterior. ¿Ok? Esta parte la ahondaremos en ella básicamente con planeación tributaria. Entonces, es básicamente cómo el gobierno nacional implementa mecanismos para controlar ese tipo de transacciones que se hacen en el exterior por entidades nacionales o entidades que están radicadas acá en Colombia. Entonces, y eso es muy difícil, ¿sí? Porque existe todo tipo de triquiñuelas y existe una gran gama de mecanismos para poder sacarle el cuerpo a ese pago de impuestos. Y no es solamente de Colombia, eso es a nivel mundial. Las grandes multinacionales son las más grandes evasoras de impuestos. Bueno, evasoras es una palabra muy fuerte, de pronto elusoras, porque hay evasión y elusión. La evasión es totalmente ilegal, pero la ilusión es, digamos que si bien es cierto, es, es algo fraudulento, también hay que decir que es algo que, digamos que es un vacío que hay en la ley. Y al estar ese vacío en la ley, no es culpa del usuario, del contribuyente, si colocaron ese vacío y yo me estoy aprovechando de eso. Es culpa del gobierno que hizo mal la norma. ¿Ok? Entonces, pero de todo eso se nutren las grandes multinacionales. ¿Por qué menciono a las grandes multinacionales? Porque son las que tienen para pagarle a grandes bufetes de abogados, tributaristas y firmas de contadores que se encargan única y exclusivamente de hacer ese tipo de cosas, de mirar cuáles son los vacíos en la ley para aprovecharse de ellos. Pues no está bien, ¿sí? Es un problema del gobierno nacional, básicamente es eso. Pero aquí viene algo bien importante y de pronto les comparto una lectura que salió del Banco Interamericano de Desarrollo del BID, en donde habla acerca de ese impuesto, esa tasa de tributación internacional, que se está hablando de cobrarle a todas las multinacionales una tarifa del 15% por transacciones que hagan a nivel internacional, independientemente de lo que hagan. ¿Ok? Pero pues digamos que tiene su connotación. Entonces, por eso lo miraremos después.
Y el último libro es el libro 8 que habla acerca del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. ¿Ok? Es una buena alternativa que se tiene hoy en día para poder pagar impuestos. ¿Ok? Bien, en este orden de ideas, entonces tenemos que hablar acerca de lo que es el libro quinto del Estatuto Tributario. Eh, digamos que ahí el procedimiento tributario, mmm, digamos que es un tema, el procedimiento tributario es un tema muy importante, un tema que goza de mucha importancia y relevancia para los impuestos nacionales. ¿Por qué para los impuestos nacionales? Porque, bueno, principalmente es muy importante para todo lo que tiene que ver con los impuestos nacionales, pero aquellos impuestos que son administrados por la DIAN. Ahora usted me dirá, pero ¿cómo así? Entonces la hacienda distrital, la hacienda municipal no tiene procedimiento tributario. Sí lo tiene. Por eso es que el sistema tributario colombiano es tan difícil, porque hay infinidad de estatutos tributarios. Entonces usted tiene el Estatuto Tributario Nacional, el Estatuto Tributario, que de por sí ya es una cosa inmensa y cambia cada año. Pero aparte, si de pronto su empresa tiene negocios con, hace negocios, por ejemplo, en Buga, entonces usted tiene que mirar y estudiarse el estatuto tributario de Buga para no cometer ninguna imprudencia que lo lleve a caer en tipo de sanciones que le van a cobrar puntualmente en la hacienda pública de Buga. ¿Okay? Y así es con todos los municipios. Entonces, eh, ser contador de una empresa que tiene presencia a nivel nacional es una galleta terrible y además entra en limbo jurídico temas como hay empresas que no se sabe si están o en un municipio o están en el otro, ¿sí? Porque están en toda la frontera. ¿Cómo se hace? ¿A quién le pago? ¿A este departamento o a este? ¿A este municipio o a cuál? ¿Sí? Y eso puntualmente con el ICA. El ICA es de los impuestos más ineficientes que hay. De eso pues miraremos más adelante si nos queda el tiempo. Una crítica que hay sobre el ICA, precisamente por lo paquidérmico que termina siendo y lo oneroso que termina siendo para las entidades. ¿Okay? Bueno, bueno, les decía que es bastante importante el tema del procedimiento tributario para las finanzas públicas. Y digamos que todo lo que está relacionado con el procedimiento tributario lo encontramos en este libro quinto del Estatuto Tributario, ¿sí? Y en ese libro quinto, digamos que encontramos lo siguiente. Bueno, un paréntesis. Antes de mirar la estructura del libro quinto, ¿por qué? Usted se estará preguntando de pronto, bueno, ¿por qué al gobierno le interesa perseguir a los evasores? ¿Sí? ¿Por qué ese afán? ¿Por qué tanto delirio en seguir persiguiendo a personas que de pronto pues, jamás los va a conseguir, personas que jamás le van a pagar esa plata? Pero lo que pasa es lo siguiente. El gobierno nacional hace un presupuesto. No sé, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Hay un micrófono abierto? Hola. Ok, entonces, el gobierno nacional hace un presupuesto, o sea, se denomina el presupuesto general de la nación. Ese presupuesto general de la nación tiene una connotación muy importante y es que para armarlo, lo primero que hace el presidente de la República es llamar al director de la DIAN. Hey, Mr. Taxes, ¿cuánto vamos a recaudar por impuesto de renta de personas naturales y cuánto de personas jurídicas? Entonces él comienza y saca sus cuentas, y dice, no, doctor, ya le llamo mañana y le doy el informe. Y él hace sus proyecciones de cuánto se recaudó el año inmediatamente anterior, cuál es la proyección, cuánto aspiran con la reforma tributaria, no sé qué, le dice, vamos a recaudar por impuesto de renta, qué sé yo, 120 billones de pesos. Ok, listo, 120, y lo van anotando, 120 billones de pesos, listo. Por IVA, no, que vamos a recaudar 90 billones de pesos, ok, allá van 210 billones. Y comienzan a hablar entonces también porque es que hay dos tipos de ingresos, y eso es uno de los videos que les voy a publicar la próxima semana, el fin de semana.
que es hablar todo lo que es la estructura del presupuesto general de la nación, para que ustedes vean lo importante y lo grueso que termina siendo el rubro de impuestos en el presupuesto general de la nación. Entonces, existen unos ingresos corrientes. Esos ingresos corrientes se dividen en ingresos tributarios, que es todos los impuestos que pagamos, ¿sí? Que aunque usted no lo crea, usted paga impuestos. Entonces, todos pagamos impuestos y eso lo tienen ahí contabilizado. Hay otros ingresos no tributarios en donde están las sanciones, las multas, etcétera, todo ese tipo de cosas. Y están los ingresos corrientes y está otro tipo de ingresos que se llama, se me olvidó ahorita el nombre, porque no es que sean ingresos no corrientes, no, es ingresos corrientes y los otros son ingresos de capital, recursos de capital se llaman. Y dentro de esos recursos de capital, entonces, con los impuestos, después de haber llamado a Mr. Taxes y Mr. Taxes dijo, no, mire, estos son los impuestos que vamos a recaudar y vamos a hacer tanto, y le pasa una cifra y el gobierno nacional dice, perfecto, eso es lo que vamos a recaudar este año. Y lo mete en el presupuesto general de la nación. Cuando por allá en noviembre, no, por allá en septiembre, el gobierno se da cuenta que de pronto no se va a alcanzar la meta de recaudo que se había dicho. Entonces llaman otra vez a Mr. Tax y dicen, hey, man, pero usted me pasó tal cifra y yo veo que esto no avanza y usted no está cobrando, ¿qué está pasando? No sé qué, si se van, le apretan las tuercas. Entonces este señor dice, no, listo, yo le cumplo. Sí, que como no le está llegando, no le está entrando la plata vía el recaudo normal, algo puede estar pasando, la economía va mal, hay muchas empresas que están quebrando y como aquí va colmo de males, recaudamos más, o sea, le cobramos más impuesto de renta a las personas jurídicas que a las personas naturales, que debería ser al revés, debemos cobrarle más a las personas naturales, es decir, no cobrarles más, sino que más personas naturales paguen impuesto de renta. Esa es la lógica. Pero acá lo que hacemos es castigar al empresario, que es el que genera empleo, mueve la economía, y a él le tenemos una tarifa del 35% de impuesto de renta, a la tarifa, que terminan a veces con planeación tributaria pagando menos, y no está mal, porque pues para eso la planeación tributaria, usted tiene una tarifa del 35% y muchas veces esas grandes empresas pagan un 18%, ¿ok? Pero las pymes, las MIPYMES, que tienen una tarifa también del 35%, esas no aplican planeación tributaria porque no saben, porque no tienen tiempo, porque les da miedo, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Ellas sí cogen y dicen, ok, 35%, listo, entonces vamos a hacer nuestro estado de situación financiera y luego hacemos la conciliación fiscal. Y en esa conciliación fiscal, el Estado le empieza a decir, chiquín, no te reconozco los gastos, los costos y gastos que no tengan factura electrónica. No te voy a reconocer tal cosa, tales tipos de costos, solamente te reconozco hasta tanto por ciento, y comienzan a peluquearle todos esos costos y gastos. Y esta empresa, esta MIPYME, que tiene una tarifa del 35%, cuando va a hacer después de hacer su conciliación fiscal, ¿qué pasa? Que se da cuenta que lo que le está tocando pagar de impuesto de renta no es la tarifa del 35%, no son la tarifa casi del 60-65% de la renta líquida. Entonces, así no hay empresa que aguante. Entonces, esos son problemas tributarios que tenemos en el país. Entonces, debido a eso, muchas empresas quiebran, muchas se hacen las locas y no pagan los impuestos, pues es que no queda margen de ganancia, ¿ok? Entonces, ¿qué hace el Mr. Taxes? Dice, no, pues yo, ok, no me están pagando, entonces me voy a los que no están pagando y los persigo y comienzo a atacar a los que me deben de años anteriores y comienzo a mandarles todo lo que se llama emplazamientos, liquidaciones de aforo, que todo eso lo vamos a ver acá, y comienza a ejercer presión. ¿Para qué? Para empezar a recaudar dinero que no le está llegando vía ingresos corrientes, sino le toca a través de esos ingresos no tributarios aumentarlos. ¿Por qué? Porque él tiene la obligación de cumplir con esa cifra que le dio al presidente esa noche que lo llamó y le dijo tarde, oiga, ¿cuánto es que aspira a recaudar por impuesto de renta? Le dijo, no, tanto, 110 billones de pesos. Entonces, completen esos 110 billones. ¿Qué, cómo va a ser? Párense en las pestañas y resuelvan ese caso. Entonces, eso es lo que pasa y por eso se acude al procedimiento tributario, para poder cuadrar caja cuando los ingresos no están funcionando
se cuadra caja por ese lado. Ahora, no significa que entonces cuando se está cumpliendo la meta de recaudo, entonces no cobran por procedimiento tributario, ¿no? Pues igual van a seguir ejecutando cobros, van a seguir persiguiendo al contribuyente, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que siempre persiguen a los que son buena paga. En Colombia yo siempre he dicho una cosa. Colombia es como, haga de cuenta, y esto es un símil que suena descabellado, pero es más o menos la analogía que hago. Es como cuando usted va y saca un crédito hipotecario y le dieron su crédito hipotecario y felicidades, fue y se compró su apartamento, su casa, su finca, lo que sea, lo compró y usted viene pagando su cuota normalmente, ¿sí? Pero por alguna razón hay un grupo de personas que dejaron de pagar el crédito hipotecario. Entonces es como si yo banco le digo, usted no me está pagando, ok, entonces le voy a transferir esa deuda suya a los que sí me están cumpliendo, a los que sí me pagan para que ellos me ayuden a recaudar, para que ellos me paguen más lo que usted no está pagando. ¿Eso en qué cabeza cabe? Usted persiga al que le está debiendo. ¿Por qué le va a trasladar la obligación a los que no? Que eso es más o menos lo que pasa cuando suben tarifas, cuando eh, se vuelve mucho más drástico el régimen sancionatorio, que es básicamente caerle a los que cumplen, a los que están pagando impuestos, que por X o Y motivo se atrasaron en algo, le quedó mal una liquidación, cosas que pueden llegar a pasar, pero a ellos, que son los que cumplen, le caen con todo. Eso solamente se ve en Colombia. Entonces, ahí digamos que esos son unos de los pocos problemas, uno de los pocos, no, uno de los muchísimos problemas que tiene el componente tributario en nuestro país. Entonces, primero, no recaudamos lo que debemos recaudar, le estamos cobrando, tenemos una carga impositiva más alta a las empresas y sobre todo a las MIPYMES que a las personas naturales, y desde ahí para adelante ya todo el problema se nos despiporra, como dice Petro, porque pues tiende a pasar ese tipo de situaciones. Ahora sí miremos cómo está estructurado el libro quinto del Estatuto Tributario. Ese libro quinto tiene 11 componentes. El primero habla todo acerca de la actuación, de los deberes y obligaciones formales, de las sanciones, que eso es importante, la determinación del impuesto, la discusión de los actos de administración, el régimen probatorio, la extinción de la obligación tributaria, porque también se extingue cuando ellos no hacen gestión y dejan vencer los plazos, se acaba la deuda. ¿Qué es eso del cobro coactivo? La intervención de la administración, las devoluciones y otras disposiciones procedimentales. Entonces, como pueden darse cuenta, ese libro quinto tiene muchísimo contenido, ¿sí? No por nada es el libro más grande del Estatuto Tributario, ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿ok? Bien, entonces, ahora, antes de entrar en más detalle, bueno, ¿qué piensan que es el procedimiento tributario? No importa, aquí se valen respuestas malas, respuestas buenas, yo no tengo problema con... No lo vaya a googlear porque no tiene ningún sentido, pero ¿qué opina? ¿Qué considera que puede ser procedimiento tributario? Descomponga, pero vaya por partes. ¿Qué es procedimiento, Ronald? Cuéntame. Profe, según lo que usted explicó y lo que pude leer, el proceso tributario consiste en la recaudación de los distintos impuestos nacionales que forman parte del impuesto interno bruto del país. O sea, forma parte del Producto Interno del país. Y se Producto divide en Interno varios, Bruto. que es el impuesto sobre las ventas, IVA, hipoconsumo, el de la renta, que son los que más recaudan. Hay varios, hay varios. Perfecto, eso es. Muy bien, Ronald. ¿Alguien más? ¿Una definición que complemente o algo que quieran agregar? Ok, pues la definición que nos acaba de dar Ronald, pues frente al tema, es bastante sólida desde el punto de vista en que, pues, digamos que eso es el procedimiento, ¿sí? El procedimiento es como primero hago esto, luego hago aquello, luego hago esto, y eso tiene un buen final cuando yo sigo esos pasos, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si en algún momento me salté un paso?
se dañó ese procedimiento, ¿ok? Y en muchas ocasiones eso se daña por ambos lados, o sea porque la DIAN se equivocó, como lo vamos a ver en unos casos, o sea porque yo como contribuyente me equivoqué, ¿ok? Entonces, el procedimiento tributario básicamente es la guía orientadora para recorrer el camino de la razón jurídica. Qué definición tan sofisticada. Pero es básicamente lo que dice Ronald. Es todos los mecanismos que ha logrado crear el gobierno nacional para ir detrás y lograr recaudar todos los impuestos con toda la batería del gobierno y hacer líquido ese tipo de cobros que se están, que debe recaudar el gobierno nacional. Cuéntame, Ronald. No, que yo también leí por ahí que tiene como 3 pasos, que decía que era gestión, inspección y recaudación. Ya pasa Exacto. como por 3 etapas según lo que pude leer por ahí. De lo que pude retener, pues de lo que pude leer. Perfecto, sí, pero es eso. Digamos que vamos a avanzar en toda esa temática, cuáles son esos pasos, cuáles son esas etapas que debemos seguir en orden para poder llegar a feliz término. Ahora, la mejor recomendación que uno como contador puede dar es, hombre, si usted sabe que cometió alguna embarradita por ahí, si usted sabe que hay algo raro ahí en algún impuesto, en alguna liquidación que usted hizo, hombre, le toca, anticípese, o sea, no espera que lo llame la administración, no espera que lo llame la DIAN o que le empiece a mandar que todo lo que se llama emplazamientos, que después entonces usted no conteste, entonces ya la sanción se le duplica, en algunos casos se le triplica, en fin, viene una serie de cosas inmensas que pues es mejor que si usted sabe que tiene el pecado encima, trate usted mismo de arreglar las cosas para evitarse ese tipo de situación. A veces es mejor tomar uno la iniciativa y decir, yo me espero, ¿sí? Yo escuchaba a mi amigo fulano de tal, no le cobraron, ¿sí? Pero usted no sabe cómo, en qué casos o en qué manos cae su caso. De pronto le cae un funcionario que sí es eficiente, un funcionario que está, digamos que, empoderado en su cargo, que está empoderado y que está totalmente sintonizado con las finanzas públicas y dice, no, esto hay que cobrarlo. Eso, ¿por qué vamos a regalar la plata? ¿Sí? Entonces, todo eso depende. ¿Listo? Entonces, básicamente, ese procedimiento tributario nos lleva a conocer todos los apéndices que tienen los impuestos en nuestro país. Eso es básicamente, el procedimiento tributario es eh, digamos que ese mecanismo que nos va a permitir como país poder entrar y recuperar esa plática que en algún momento está por allá perdida. ¿Ok? No siempre funciona bien. Eso hay que ser sinceros y de eso tengo también otra presentación, otra masterclass que la haremos más adelante, en donde básicamente el gobierno nacional, independiente de si es uribista o si es petrista o si es duquista o santista o todas esas istas que hay, todo gobierno sabe cuándo va a entrar el contrabando, por dónde va a entrar el contrabando, a qué hora va a entrar el contrabando y se hacen los locos. ¿Ok? Ellos saben cuándo viene el camión cargado de lenteja de Ecuador. Ellos saben cuándo vienen los contenedores llenos de mercancía china por Buenaventura. Todo lo tienen perfectamente, ellos todos lo saben, ¿sí? Se hacen los locos porque es tan grande la corrupción que digamos que eso ya se le salió de control, ¿sí? Un poco el símil como lo que es el narcotráfico en México, acá es el contrabando, ¿sí? Aunque el narcotráfico también es terrible, pero el contrabando nos lleva a la delantera y se está dañando la economía a gran escala solo por el contrabando. ¿Por qué por el contrabando? Porque el contrabando no, digamos que el contrabando alimenta la economía informal. Entonces, todo aquel que no tiene trabajo y con toda esta mano de inmigrantes que están llegando, que no es xenofobia ni mucho menos, sino que son personas que vienen huyendo de una situación caótica en otros países de la región,
y están llegando a Colombia, que no es propiamente el paraíso, y entonces llegan precisamente a cubrir esas vacantes, y es ahí en donde estos contrabandistas encuentran el caldo de cultivo perfecto para echar mano de ellos y decir, venga, yo le tengo el negocio y usted se me pone a vender esto en los buses, se me pone a vender esto caminando por las calles, haciendo ese tipo de cosas. Entonces, imagínese que es usted el dueño de una tienda organizada, ¿sí? Una papelería, póngale, y es una papelería en donde usted paga arriendo, en donde usted tiene 3 empleados y los tiene pagándoles formalmente el empleo, ¿sí? Les cubre seguridad social, les paga sus prestaciones, todo esto. Entonces usted cubre, está haciendo las cosas bien, paga sus impuestos cumplidamente y al frente a alguien le cuadran 4 carritos, 5 carritos de vendedores ambulantes en donde no le cobran IVA, ya por no cobrar el IVA, ya el producto es muchísimo más barato y como al que le interesa es al contrabandista mayor que le vendan el producto, que si lo puede rebajar, pues lo rebaje al máximo, ¿sí? Entonces, ese vendedor que es formal, que está generando empleo, que está pagando impuestos, ese es el que, como se dice literalmente, está llevando el cuento. Precisamente por esa economía informal, por toda la cantidad de contrabando que llega. Y las personas que, a eso súmele que de pronto hay personas que dicen, no, pero a mí no me gusta tener horarios, yo soy mi propio jefe, yo me mando solo. Entonces, ahí se encuentra perfecta, que eso no está mal, porque esa es la mentalidad que se necesita para emprender, pero muchas veces de eso es que se pegan estos grandes contrabandistas para decir que usted sale cuando quiere, usted me responde por lo que vende y ya, usted verá si sale por la noche o en el día o en la tarde, a mí no, por eso no tengo problema. Entonces digamos que frente a eso ahí hay una gran problemática y una problemática social, ¿sí? El simple hecho de tener a toda esa cantidad de personas en la informalidad lleva a que sea una economía totalmente desprotegida, una economía que no tiene seguridad social. Entonces, ahí ya empezamos mal. Y pues en Colombia, si bien es cierto, pues digamos que aquí el que no tiene, que no paga esa seguridad social, pues por lo menos se le garantiza la salud. Entonces, pues digamos que se vuelve una carga mayor para el Estado este tipo de personas. ¿Por qué? Porque ellos no cotizan. Entonces, todos ellos se van por el régimen, es el contributivo y el no contributivo. Entonces, ellos se van por todo lo que es el SISBEN y ahí ellos no pagan nada, ¿sí? Lo subsidia todo el Estado. Pero entonces, eso es lo que está generando un boquete inmenso en las finanzas públicas. Entonces, mire que todo va atado, ¿sí? O sea, todo depende del no recaudo de impuestos y me está afectando las finanzas públicas a nivel nacional. Entonces, qué pena que me meta en una cosa y termine en otra, pero es para poderles dar un contexto de toda la situación que se está presentando. ¿Listo? Entonces, eso es el procedimiento tributario. Básicamente, digamos que cuando yo voy a contribuir, ¿sí? Digamos que el, el estatuto tributario, eso no se lo inventan pues porque sí, no, ay, es que vamos a cobrar tanto de impuesto y me inventé otro impuesto y no, eso no tiene potestad del gobierno nacional para hacer eso. Si el gobierno quiere implementar un impuesto, tiene que hacer tránsito de esa propuesta a través del Congreso de la República y serán ellos los que decidan si lo aceptan o no, si lo implementan o no. Y pues este tipo de congresistas tienen que cumplirle también a sus electores, a sus votantes. Y pues ahí tendrán que poner en una balanza si le siguen el juego al gobierno o ponen en juego su curul. Entonces, partiendo de eso, digamos que el origen de la obligación tributaria en el país nace en este artículo, en el artículo 95, que este es un artículo de la Constitución Política de Colombia y su numeral 9 indica que, digamos que aquí lo que está haciendo la Constitución Nacional es haciendo un llamado ¿a quién? A toda la población, personas naturales o personas jurídicas, ¿para qué? Para que contribuyan con el Estado. ¿Por medio de qué? ¿Cómo se contribuye al Estado? Por medio de los impuestos que pagamos. ¿Ok? Básicamente ese numeral 9 dice, contribuir, bueno, artículo 95. Ay, perdón.
La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes, y son deberes de la persona y del ciudadano respetar los derechos ajenos, obrar conforme al principio de solidaridad social, respetar y apoyar las autoridades, defender y difundir los derechos humanos, participar en la vida política, propender al logro y mantenimiento de la paz, colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia, proteger los recursos culturales. Y el noveno, contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Y ahí empiezan a agrandarse los problemas. ¿Por qué? Porque es que, si bien es cierto, en Colombia hay población vulnerable y hay mucha población vulnerable debido a los conflictos que vivimos internamente y a la corrupción, digamos que hay mucha población que necesita ayuda, pero es una ayuda que debe ir canalizada a través de subsidios. Ahora, los subsidios, lo peor que puede pasar es que se vuelvan perpetuos, ¿ok? Los subsidios deben tener una caducidad, un tiempo, por ejemplo, así como pasó con la pandemia, en donde dijeron, ok, listo, a los desempleados les vamos a dar una ayuda por tantos meses. Y listo, ¿sí? Eso le pasó a Estados Unidos. ¿Cuál es el problema de los subsidios? Y lo vimos en Estados Unidos, que la gente dice, uy, qué chévere, pues yo no hago nada, ¿sí? Me quedo en casa, no tengo que ir a aguantarme el mal genio de mi jefe, ¿sí? No tengo que ir a andar corriendo a gastarme la plata en transporte, cumplir un horario, luego salir corriendo para otro trabajo, en fin. Aquí me gano $1.300, con $1.300 que me gano yo, se gana mi esposa y de pronto mi hijo mayor, pues ahí son $4.000, con $4.000 vivimos tranquilitos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el gobierno dijo, ok, vamos a seguir dando, ampliaron la ayuda, y estoy hablando de Estados Unidos, ampliaron la ayuda de ese subsidio al desempleo, pues mucha gente cuando se empezó a reactivar la economía, cuando ya abrieron los mercados, cuando ya abrieron todo para que la gente volviera a la normalidad, mucha gente no fue al trabajo. Dijeron, no, pues, ¿para qué? Aquí me la paso bien, que no voy a poner a desgastarme allá. Yo más bien aquí estoy y recibo mi platica y ya después miraré qué hago. Y eso fue lo que generó la gran crisis de empleabilidad en Estados Unidos, que había una sobreoferta de empleos porque muchos de los que tenían trabajo no volvieron. ¿Ok? Entonces, eso tiende a pasar con los subsidios. Los subsidios degradan la buena cultura de la gente. Todo lo que se ha venido trabajando durante años tratando de formar a las personas para que tengan un trabajo, para que los empleadores también pues respeten los derechos de los empleados y todo este tipo de cosas, se daña por la aplicación de un mal subsidio en algún momento. Ahora, no quiero decir que es que ese subsidio era perverso, no, ese subsidio ayudó y ayudó a mucha gente. Lo que pasa es que se fue prolongando en el tiempo y ya cuando lo fueron a desmontar, ahí sí todo el mundo, uy, hijo de pucha, ¿y ahora qué hacemos? Salga a buscar trabajo y lo que sea, ¿sí? Entonces, eso hay que ponerlo en su justa medida. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, en Colombia cometemos un pecado muy grande y es el estrato. Aquí tenemos la perversa práctica de dar subsidios a través del estrato. Y ustedes y yo sabemos que en un estrato 1 viven personas que necesitan ayuda, pero también hay personas que no necesitan ayuda, pero por estar dentro de esa gran caneca que se llama estrato, ahí hay personas que no necesitan y personas que necesitan. Y todos se ven beneficiados por un subsidio. Subsidio que podría ser mayor para los que lo necesitan si le quitáramos esa parte a los que no lo necesitan. Pero esa es la realidad que tenemos hoy en día. El estrato es lo peor que se tiene para poder otorgar los subsidios. Y entonces usted me va a decir, bueno, pero es que existe el CISBEN. El CISBEN es otra coladera en donde ahí hay senadores, hay magistrados y esa gente saca el máximo provecho de eso. Entonces, vuelvo y digo, todo eso es un tema de corrupción infinito.
no, no se le ve fin en ningún gobierno. Entonces, para esto, pues digamos que sí hay necesidad de hacer grandes cambios en el país. Digamos que ya se está estudiando cómo cambiar o darle otra connotación al estrato socioeconómico y poderlo hacer mucho más puntual y poder ubicar realmente a las personas, no por zona geográfica, que es lo que está pasando hoy en día. Ah, los del sur son estrato 1 y los del norte son estrato 6, cuando en el estrato 6 hay gente pobre y en el estrato 1 hay gente rica. Entonces, eso es lo que se tiene que tratar a buscar. Hacer eso, hacer una asignación del estrato de una forma mucho más granular, hacer algo de minería de datos en donde se sepa realmente quién está catalogado en este estrato y quién está en este otro. Y de esa forma empezar a dirigir ayudas. ¿Okay? Entonces, este es el sustento bajo el cual el gobierno está en capacidad de cobrar impuestos. Lo ampara la Constitución Política, su artículo 95. Téngalo presente, esto es pregunta de examen, así que de una les voy diciendo. ¿Listo? Bien. Entonces, digamos que cuando yo voy a contribuir, cuando yo voy a pagar un impuesto, eh, y debo presentar una declaración de impuestos, porque es que usted paga, usted no dice, usted no llega allá a la DIAN y dice, ah, vengo a pagar 450.000 pesos de declaración de renta. Y con base en que, ah, no, es lo que yo estimo que debo pagar. No, existe un formato, existe unas reglas que le dicen cómo liquidar el impuesto para que usted pague lo justo, ¿ok? Por eso aquí la Constitución dice, contribuir, contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Es decir, que el que más gana, pague más, ¿ok? Y todos pagar en su justa medida. Pero entonces ahí entramos en discordias. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el impuesto de renta trata de ser lo más equitativo posible, lo más justo, el IVA, ¿no? Cuéntame, Ronald. No es una opinión, profesor, de los que usted dice que los que más ganan, más pagan. Pero hay contadores que son muy vivos, porque yo tuve una profesora que fue contadora y ella misma nos decía que a veces para disminuir, o sea, el pago de la renta, ellos lo que hacen es aumentar el inventario final. Ellos pueden Sí. decir, ah, yo me gané todo eso el año y yo tengo, pero ahí tengo mercancía en el inventario final, tengo mucha mercancía, cosa que no es. Y ellos como no lo van a ir a supervisar, ellos aumentan el inventario final. Sí, esas son situaciones que Eso es uno se de los ven. temas que se manejan ahí como corrupción por entre el empresario, como para ellos pagar menos. Sí, total, son malas prácticas que nosotros, de las cuales nosotros como contadores hacemos parte, pero mira que hoy en día está pasando lo siguiente en la DIAN. Eh, Gracias a todo esto de la ciencia de datos, hoy se ha estipulado, hoy existen una serie de métricas que le permiten a la DIAN determinar si alguien está evadiendo impuestos. ¿Cómo lo hace? Entonces, por ejemplo, dicen, ok, tenemos, gracias al código CEU, dice, ok, todas las empresas que tienen este código CEU, tal código, por ejemplo, las empresas del sector del cemento, dice, todas las empresas catalogadas como vendedoras o fabricantes de cemento tienen un código. Con base en ese código, dicen, ok, vamos a examinar todo el sector que tiene este código. Y traen toda la información. Y dicen, ok, el promedio de costos y gastos que paga una empresa que pertenece a ese sector oscila entre el 40 y el 65% de sus ingresos. Entonces, ya hay una métrica, ya hay un promedio, ya hay una cifra que da un rango entre un mínimo y un máximo. ¿Ok? Entonces, sobre ese mínimo y ese máximo, yo digo, ok, todos los que estén en ese rango, pues está dentro de lo normal, está dentro de esa normalidad. Entonces, yo no le pongo problema. Pero aquel que me pase
máximo del 65% que me esté reportando unos ingresos, unos costos y gastos entre un 70, un 80%, ahí me sale una alerta y me dice, uy, pilas, a estas empresas hay que ir a visitarlas. Y hay que ir a visitarlas mandan a un inspector, que esos inspectores de la DIAN son terribles, y usted le llega a ese señor y le empieza a pedir estados financieros, le empieza a pedir las notas a los estados financieros, facturas, etcétera, etcétera, para empezar a sustentarle de dónde usted, como empresario, sacó unos costos y gastos superiores al 80%, cuando la media está entre el 40 y el 65% de los ingresos de las empresas que pertenecen a ese sector. Entonces, de esa forma, eso es un ejemplo, pero de esa forma han empezado a catalogar y se han dado cuenta de todas esas triquiñuelas que utilizan empresarios en llave con contadores para hacer ese tipo de fraude, porque a la larga eso es un fraude. Entonces, es más, no sé, aquí en Colombia eh, había una empresa, muchos la conocen, se llamaba La 14. Era una hipertienda o una grande superficie en donde pues vendían muchos productos para el mercado, haga de cuenta un éxito, así, pero más que todo ubicado en el valle, en el eje cafetero, etcétera. Y esa empresa, eso es un caso de estudio que analizamos en normas internacionales de auditoría. Este, esta empresa venía con problemas desde el año 2015 y empezó y arroje pérdida y arroje pérdida y pérdida y pérdida y pérdida y se vino a quebrar entre el 2020 y 2021. Bueno, yo creo que fue 2021, donde ya dijo, no, yo ya no puedo más. Entonces, ¿qué pasó? Y uno se pregunta, bueno, si venía arrastrando esa pérdida tantos años, ¿qué pasó con la hipótesis de negocio en marcha? Que la firma de revisoría fiscal debía haberse pronunciado frente a eso y no lo hicieron. Lo vinieron a hacer en el último año, cuando ya la empresa dijo, no, sí, no, no puedo. Hasta ese momento fue cuando esa firma, Deloitte, vino a alzar la mano y decir, sí, la empresa no está cumpliendo con la hipótesis de negocio en marcha. Porque hasta ahora sí venía arrastrando todas esas deudas de tiempo atrás. Entonces, aquí se presta del contador básico hasta la firma de revisoría fiscal y auditores para hacer ese tipo de cosas. Entonces, sí, Ronald, desafortunadamente es una situación que se presenta, uno quisiera que eso no pasara, ¿sí? Pero desafortunadamente eso ocurre. Imagínate si ha pasado en potencias mundiales como en Estados Unidos que han hecho lo que han hecho, ¿sí? Y todavía pasa. Le ha pasado a Alemania, le ha pasado a los grandes, a países que tienen un super control y eso va a seguir ocurriendo, ¿sí? Desafortunadamente el pica va dos, tres Pues yo pasos desde adelante. qué día me iba a ir para allá, pero Perdón, Nelson. no, ahora, a ver, alguien que vaya, que me acompañe. No, profe, disculpe, lo eh, estoy escuchando. Lo que pasa es que aquí hay interferencia con el internet, se me cae cada rato, entonces tengo que volver. Ya, ok, por eso es que ok. No hay problema, fresco. Listo, listo. Muchas gracias. Entonces, les venía diciendo que básicamente, y gracias a Ronald por la intervención, básicamente estamos definiendo qué es el procedimiento tributario. Entonces, básicamente, cuando yo voy a contribuir con el pago de un impuesto y debo presentar una declaración de impuestos, ahí nace o surge una relación entre el sujeto activo, que es el Estado. ¿Por qué es el sujeto activo? Porque es el que me cobra, ¿ok? Ese, el que crea la obligación, es el sujeto activo y nace esa relación entre ese sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? El contribuyente. Entonces, hay una relación entre nosotros, Estado como sujeto activo y contribuyente como sujeto pasivo. Esos son los dos principales elementos del tributo. Los elementos del tributo son sujeto activo, sujeto pasivo, tarifa
hecho generador y base gravable. Esos 5 son los elementos del impuesto. Y ya estamos hablando de 2, sujeto activo y el sujeto pasivo. Entonces, a través de, digamos que cuando yo voy a pagar un impuesto, estoy creando ese vínculo entre ese sujeto activo y yo como sujeto pasivo. ¿Ok? Y es precisamente en esa relación en donde nace el procedimiento tributario. Entonces, ¿qué es el procedimiento tributario? Es el conjunto de normas que regulan la relación de ese sujeto pasivo, las cuales suscitan las etapas para llevar a cabo las acciones fiscales. ¿Okay? En ese orden de idea, ¿cuál es la finalidad del procedimiento tributario? Pues básicamente el procedimiento tributario tiene 2 finalidades. ¿Cuáles son esas 2 finalidades? Que el Estado recaude lo que le corresponde tributar a los contribuyentes, que no tienen por qué permitirse el Estado Nacional que unos paguen y otros no. ¿A razón de qué? Porque unos cumplen y otros no van a cumplir. Entonces, persígalos. Váyase con ellos con toda la herramienta y la batería jurídica que tiene el gobierno para perseguirlos y poder hacerles el debido seguimiento. Y en segunda instancia, que el contribuyente tribute en justicia, equidad y legalidad. Es decir, volviendo al punto. Esto es básicamente digamos que el deber ser, en donde todo contribuyente debería pagar, que se le respetaran esos 3 principios como mínimo: justicia, equidad y legalidad. ¿Ok? Que si alguno de estos se viola, pues entonces ahí ya se crea digamos que o surge la imposibilidad de pagar por el ente, por el sujeto activo, que es el Estado, porque está fallando en algo, no está cumpliendo con esos principios. Y ahí es en donde los casos empiezan a caer. ¿Ok? Entonces, digamos que ahí hablando de esas finalidades, entonces surge lo que es cuáles son las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Entonces, básicamente cuando hablamos del procedimiento tributario, entonces cuando estamos hablando de ese procedimiento tributario, estamos empaquetando en ese procedimiento tributario al sujeto activo, que es el Estado, y al sujeto pasivo, que somos nosotros los contribuyentes. Entonces, cuando tenemos ese paquetico, podemos deducir que esa relación sujeto activo, sujeto pasivo, se da básicamente ¿por qué? Por la existencia de unos impuestos, por la existencia de unas obligaciones fiscales, que son básicamente la obligación formal y la obligación sustancial. ¿Ok? Pero para poder llegar a la obligación sustancial, digamos que la obligación formal es el vehículo para poder llegar a esa obligación sustancial. Previamente tenemos que pasar, es decir, para poder llegar a la obligación sustancial, yo como contribuyente tengo que pasar por la obligación formal. Es decir, la obligación formal es ese vehículo que me lleva a la obligación sustancial. Por ejemplo, obligación formal, el RUT. Usted sin RUT no le reciben el pago en el banco. ¿Ok? Para que le reciban el pago en el banco, usted tiene que llevar su declaración impresa y firmada y anexarle el RUT. ¿Ok? De esa forma, el cajero le recibe el pago. Si no, le dice, ¿y el RUT? ¿Y no me trajo el RUT? Ah, no le puedo recibir. Desafortunadamente, es una obligación y sin eso no le puedo recibir y le devuelven a usted el formulario. Puede que sea el último día, puede que usted haya incurrido en un pago al supercontador y el contador le cobró a usted una millonada por emitirle esa declaración, pero son las 3 de la tarde y usted no ha pagado, no le reciben eso si usted no lleva el RUT. Entonces, esa obligación formal que es sacar el RUT, que es diligenciar las declaraciones de impuestos, todo ese tipo de cosas, esa obligación formal es la que me conduce a la obligación sustancial. Entonces, ¿qué es la obligación sustancial? Pagar el impuesto. Eso es, básicamente, obligación formal, cumplir con todos los requisitos que me incurre a mí como contribuyente para poder pagar el impuesto, y ese pago del impuesto es la famosa obligación sustancial. ¿Listo?
Entonces, yo creo que, bueno, hablemos aquí del origen de la obligación tributaria. Digamos que el origen de la obligación tributaria se da en dos aspectos. Digamos que el estatuto tributario, y aquí ya no estamos hablando de la Constitución como tal, sino que nos estamos enfocando principalmente en el estatuto tributario. El estatuto tributario en su artículo 1 se denomina el origen de la obligación sustancial. Y esa obligación sustancial me dice, la obligación sustancial, que es el pago del tributo, se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo. Eso es lo que me dice el Estatuto Tributario en su artículo 1. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una empresa, digamos que tiene unos ingresos y a esos ingresos le empieza a restar los costos y gastos en que incurrió para poder generar esos ingresos. Eso es lo normal, ¿no? Entonces, ¿qué me queda de eso? Cuando yo tengo unos ingresos y le resto los costos y gastos, me da la utilidad. ¿Okay? Sobre esa utilidad es que la empresa debe pagar los respectivos impuestos. Es decir, el hecho generador de ese impuesto es la obtención de ¿qué? De esas utilidades. ¿Ok? Y es ahí en donde nace esa obligación sustancial. Se cumple ese tercer elemento de los impuestos. Ya hablamos del sujeto activo, del sujeto pasivo y ahora estamos hablando del hecho generador. En la declaración de renta, el hecho generador es la obtención de utilidades. Y entonces usted me va a decir, o sea que cuando tengo pérdida no pago. No siempre, ¿ok? Hay unos mecanismos, y eso lo vamos a ver más adelante, cómo se hacen ese tipo de liquidaciones, ¿ok? Ahora, esto frente al artículo 1. En el artículo número 2 del mismo estatuto tributario me dice, los contribuyentes. Dentro de los contribuyentes me tipifica que son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial. Es decir, si yo quedo inmerso en el hecho generador, automáticamente debo pagar la obligación sustancial, es decir, debo pagar el impuesto del que me habla el estatuto tributario. ¿Okay? Entonces, yo creo que dejémoslo acá por hoy, porque me demoré y todo este tipo de cosas y no les voy a cobrar eso. Pero la próxima semana vamos a hablar de la diferencia entre obligación formal y obligación sustancial. Vamos a hablar acerca de cómo se divide el procedimiento tributario y empezamos a mirar punto por punto. Entonces, antes de eso vamos a mirar unas cositas entre cómo se cuentan los días en el aspecto tributario. Bueno, más que en el aspecto tributario, cómo se cuentan los días desde el derecho administrativo. ¿Ok? Entonces vamos a mirar eso, vamos a hacer unas cuentas, unos ejercicios para poder determinar cómo se hacen esos conteos de días. ¿Por qué? Porque si yo no sé contar días, estoy cometiendo un error gravísimo ¿en qué? En la liquidación de la sanción. Y estoy entonces de pronto pagando una sanción menor o inferior a la que debo pagar y eso me deriva en otra sanción. Entonces no estoy haciendo nada. O puedo estar pagando de más cuando lo que debería pagar, si yo hubiera hecho una muy buena liquidación, hubiera sido algo inferior. Entonces haremos esos ejercicios. Hay diferentes formas de contar días. Y hablaremos un poquito más de la obligación formal y sustancial. Nos tenemos que meter con artículos del Estatuto Tributario. Y nos metemos de lleno con el RUT. Y acá en el RUT vamos a hacer, digamos que a hacer análisis del Estatuto Tributario, pero vamos a empezar a hacer ejercicios. ¿Ok? Y aquí pues ya nos metemos con sanciones, digamos que cositas con el propósito de poder tener un mayor entendimiento de lo que es el procedimiento tributario. ¿Listo? No sé si de pronto hay alguna inquietud, alguna duda hasta el momento. Ronald, ¿tienes la manito levantada? Profesor, qué pena, nosotros tenemos una materia con usted a las 8 hoy. Sí, planeación.
Ah, ya. Listo. ¿Sí es planeación tributaria? Sí, Ok, perfecto, sí es esa. Esa es la que tenemos ahorita a las 8. Entonces, alcanzan a ir a tomarse un tintico y nos vemos a las 8 en planeación, ¿les parece? sí, señor. Listo. Muchas gracias. Perdón por haberles llegado tarde. Discúlpenme, yo no acostumbro a hacer eso, pero hoy fue un motivo de causa mayor, ¿ok? Les agradezco mucho la comprensión y ya nos vemos, ¿ok? Bueno, muchas gracias.